Millonario encuentra a la limpiadora bailando para su madre paralizada. Lo que sucede. Te sorprenderá el regreso inesperado. El taxi frenó frente al portón a las 11:40 de la mañana, 2 días antes de lo previsto. Rodrigo Peñalosa bajó sin esperar cambio. Jaló su maleta del maletero y marcó el código de acceso con el pulgar, como siempre sin pensar. El vuelo desde Monterrey había llegado temprano. La reunión con los inversionistas había terminado en 40 minutos, no en 2 días. Habían dicho que sí en la primera hoja. Rodrigo debería estar celebrando. No celebraba. Caminó por el sendero de piedra que atravesaba el jardín lateral, el mismo que había recorrido 1000 veces desde niño, y fue entonces cuando escuchó la música. No la esperaba. En esa casa nunca había música. Se detuvo antes de doblar la esquina, con la maleta aún en la mano, sin entender del todo lo que llegaba a sus oídos. Una canción de Celia Cruz. La vida es un carnaval, saliendo a todo volumen por las ventanas del jardín trasero. Y debajo de la música, algo más. Risas, palmas. Una voz femenina joven cantando desafinada y sin vergüenza, y otra voz, más apagada, más vieja, que intentaba seguirle el ritmo. Rodrigo soltó la maleta, dobló la esquina y se quedó inmóvil. En el jardín trasero, frente a la fuente de cantera que su padre había mandado traer de Oaxaca hace 30 años, estaba la mujer que él había contratado hace 12 días. Inés Cervantes, cuidadora, 26 años, recomendada por la agencia con calificación de 5 estrellas, bailando de verdad, con los brazos abiertos, las rodillas dobladas, los pies describiendo un paso de salsa torpe y entusiasta sobre las losetas de barro del jardín. Llevaba puesto el uniforme azul claro que él había mandado conseguir, el delantal blanco, los guantes amarillos de hule todavía puestos, y tenía la boca abierta con una sonrisa tan grande que parecía que le dolía la cara. Y frente a ella, en la silla de ruedas que el neurólogo había prescrito en marzo, estaba doña Amparo, su madre que llevaba 4 meses sin moverse casi nada del cuello para abajo, aplaudiendo, las 2 manos, despacio, con esfuerzo, pero aplaudiendo. Con una sonrisa que Rodrigo no le había visto en años. Algo se rompió dentro de él. No fue enojo, aunque eso fue lo primero que intentó llamarle. Fue otra cosa, más abajo, más vieja, algo parecido a la vergüenza o al miedo, y no supo qué hacer con ello, así que lo convirtió en lo único que sabía hacer bien: control. ¿Qué está pasando aquí? La música siguió 3 segundos más antes de que Inés reaccionara. Se giró, vio a Rodrigo y la sonrisa no desapareció del todo. Tardó un momento, como si su cara no supiera todavía si debía asustarse o no. Luego se quitó un guante, buscó el teléfono sobre la mesita junto a la silla de ruedas y bajó el volumen. Señor Peñalosa, no lo esperábamos hasta el jueves. Eso ya lo veo. Doña Amparo giró la cabeza hacia su hijo. Sus ojos, que seguían siendo los más vivos de toda la casa, lo recorrieron de arriba abajo con esa mirada que él conocía desde la infancia, la que significaba: ya sé exactamente lo que estás pensando y estás equivocado. «Rodrigo», dijo su madre. La voz seguía siendo lenta desde el ABC, pero firme. «Cierra la boca. Se te enfría el alma». Inés bajó los ojos para no sonreír. No lo logró del todo. Rodrigo entró al jardín con paso deliberado y se colocó entre la fuente y la silla de ruedas, como si necesitara poner su cuerpo en el centro de la situación para recuperar el control de algo. «Señorita Cervantes, la contraté para cuidar a mi madre, para administrarle los medicamentos, asistirla con los ejercicios que indicó el fisioterapeuta y asegurarse de que no tuviera accidentes. Eso incluye ponerle música tropical a todo volumen y hacer coreografías en el jardín. El fisioterapeuta dijo que el movimiento rítmico estimula la memoria motriz,
respondió Inés, sin bajar la voz, sin ponerse a la defensiva, solo con una calma que a Rodrigo le resultó más irritante que cualquier argumento. Le mostré el artículo si quiere verlo, y doña Amparo aplaudió sola. No le pedí que lo hiciera. «Rodrigo», volvió a decir su madre, «las manos, míralas». Él las miró. Las manos de doña Amparo descansaban sobre el reposabrazos de la silla. Las mismas manos que 3 meses atrás el neurólogo había descrito como con respuesta motriz mínima en ambas extremidades superiores. Las mismas manos que Rodrigo había tomado entre las suyas en el hospital, heladas, sin fuerza, mientras el médico explicaba el pronóstico con la voz plana que usan los médicos cuando han dicho lo mismo demasiadas veces. Las mismas manos que acababan de aplaudir. Rodrigo no dijo nada durante varios segundos. «¿Cuándo empezó a mover las manos?», preguntó. La voz le salió diferente, más baja. «Hace 5 días», dijo Inés. «Primero los dedos de la derecha. Ayer ya las 2. Hoy fue la primera vez que aplaudió sola. ¿Y por qué no me avisó? Le mandé mensaje el miércoles». No me respondió. Rodrigo metió la mano al bolsillo del saco y sacó el teléfono. Había 16 notificaciones sin leer. Entre ellas un mensaje de un número que no tenía guardado. «Señor Peñalosa, buenas tardes. Doña Amparo movió los dedos de la mano derecha hoy. El fisioterapeuta dice que es una buena señal. Saludos, Inés». Enviado el miércoles a las 7:14 de la tarde. Lo leyó 2 veces. Guardó el teléfono. «Debió insistir», dijo, aunque sabía que sonaba injusto. «Intenté llamarle el jueves. No contestó». Doña Amparo hizo un sonido suave, algo entre un suspiro y una risa, y Rodrigo sintió el filo de ese sonido como lo sentía desde niño. Su madre nunca levantaba la voz para regañarlo. Nunca era necesario. «Siéntate, hijo», dijo doña Amparo. «Tengo que revisar unos documentos de la obra en Tlalpan. Hay un retraso con los proveedores y...» «Rodrigo, siéntate». Él se sentó en la banca de cantera junto a la fuente. Inés no se movió del lugar donde estaba, de pie junto a la silla de ruedas, con el guante amarillo en la mano y una expresión que no era ni triunfo ni miedo. Era, pensó Rodrigo sin querer, una expresión de alguien que no tiene nada que demostrarle a nadie. Eso lo incomodó más que todo lo demás. «Esta muchacha», dijo doña Amparo pausando entre palabras como hacía desde el ABC, dándole a cada una más peso del que hubiera tenido antes, «me hace reír». Hacía mucho que no me reía. «Tú no me haces reír, Rodrigo. No es un reproche, es un dato. Mamá, no vine a... Vine a trabajar, sí, ya sé. Siempre vienes a trabajar». Doña Amparo lo miró. «Déjala hacer su trabajo también». Rodrigo miró a Inés. Ella sostuvo la mirada sin parpadear de más, sin agacharla tampoco. Había algo en esa mujer que no encajaba con ninguna de las cuidadoras anteriores, que habían durado entre 2 semanas y 1 mes antes de que su madre, o él mismo, o los dos juntos, las hicieran renunciar. Las anteriores habían sido demasiado rígidas, demasiado clínicas, demasiado condescendientes con doña Amparo, tratándola como a una enferma en lugar de como a una persona. Inés la había hecho aplaudir. «La sesión de medicamentos es a la 1», dijo Inés consultando el reloj en su muñeca. «Tengo que preparar el almuerzo. ¿Quiere que prepare algo también para usted, señor Peñaloza?» Rodrigo tardó un momento. «No, gracias». Inés asintió. Tomó las manijas de la silla de ruedas y empezó a llevar a doña Amparo hacia la rampa de acceso. Cuando pasaron junto a él, su madre extendió la mano derecha, despacio, con esfuerzo visible, y le dio un toque en el hombro, apenas. Como cuando él era chico y se había caído de la bicicleta y no quería que nadie lo viera llorar. Rodrigo se quedó solo en el jardín, frente a la fuente de cantera, con el sonido de la música ya apagada y algo en el pecho que no encontraba nombre. Tomó el teléfono,
Abrió el hilo de mensajes del número sin nombre. Lo guardó con el nombre Inés, mamá. Y se quedó mirando la pantalla sin escribir nada, porque no sabía qué escribir, y porque hacía años que no sabía bien cómo empezar una conversación que no fuera de negocios. Afuera, en la calle, un claxon respondió a otro claxon, y la Ciudad de México siguió siendo exactamente lo que siempre fue: ruidosa, viva y completamente indiferente a lo que un hombre rico y solitario sintiera sentado junto a una fuente de Oaxaca en el jardín de su casa de Polanco. La vecina no, el portero sí, don Beto Salinas, llevaba 22 años como portero del condominio Álamos de Polanco, y en todo ese tiempo había aprendido 3 cosas fundamentales: que la gente rica tiene los mismos problemas que la gente pobre, pero con más muebles, que un buen refrán dicho a tiempo puede salvar cualquier conversación, y que cuando en una casa tranquila de repente se escucha música de Celia Cruz a las 11 de la mañana, algo importante está pasando. Cuando Rodrigo Peñalosa llegó caminando desde el jardín lateral con esa cara, la cara que don Beto había aprendido a identificar en los años como portero, la cara de hombre al que acaban de mover algo por dentro y todavía no sabe si es bueno o malo, don Beto supo que era su momento. «Señor Peñalosa, bienvenido. Buen viaje». «Sí, don Beto, ¿usted ha hablado con la señorita que cuida a mi madre?» Don Beto se irguió con la dignidad tranquila de alguien que tiene información valiosa y está a punto de no cobrarla. «Con la muchacha de la agencia, sí señor. Muy trabajadora ella. Llega siempre a las 8 en punto, nunca ha faltado, saluda de buenas». Eso ya dice mucho, porque como dice el dicho, dime cómo llegas y te diré cómo eres. ¿Sabe algo de ella? ¿De dónde es? ¿Con quién vive? Don Beto frunció el ceño levemente. No porque la pregunta le pareciera indebida. En su experiencia, los jefes siempre querían saber todo de los que contrataban, sino porque tenía la sensación de que debía ser cuidadoso. Había algo en la manera en que el señor Peñalosa preguntaba que no era exactamente desconfianza. Era otra cosa. Del Tepito, creo, o por allá por la Lagunilla, no estoy seguro. Tiene una niña chiquita. A veces la trae los sábados cuando trabaja a mediodía. Tiene una hija chiquitita, 8 años o por ahí. Linda la chamaca. La primera vez que la trajo, me preguntó si yo había sido músico porque cargo con una sonrisa de músico, me dijo. Don Beto sonrió ante el recuerdo. Lista la niña. No falla el ojo a los artistas. Rodrigo procesó la información con la misma cara neutral con que procesaba los balances financieros. Gracias, don Beto. Para eso estamos, señor. Y oiga, si me permite, don Beto bajó la voz con la solemnidad de quien va a compartir una verdad universal. Agua que no has de beber, déjala correr. Rodrigo se detuvo. ¿Perdón? Nada, nada. Sabiduría popular. Buenos días, señor. Lo que don Beto no le dijo a Rodrigo, porque una cosa es ser metiche con estilo y otra muy distinta es ser soplón, fue que esa misma mañana ya había llevado a cabo lo que mentalmente llamaba una evaluación de contexto. 4 minutos de conversación casual con Inés mientras sacaba la basura, de los cuales había extraído los datos esenciales. Tepito, hija de 8 años. Enfermería sin terminar. 4 años en el oficio. Todo guardado con el cuidado con que guardaba las llaves de los locatarios, ordenado, disponible y para usarse solo cuando fuera necesario. El momento necesario llegó esa misma tarde. Rodrigo bajó a la caseta a las 4 con una carpeta bajo el brazo y una expresión diferente a la de la mañana, menos tensa, o diferente tensión más bien. Don Beto, usted conoce a mucha gente en el edificio, ¿verdad? A todos, señor. Como dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y yo soy el árbol del edificio.
¿Ha visto a alguien entrar a casa de mi madre que no sea la señorita Inés? ¿Visitas? ¿Personas? Don Beto pensó un momento. La señorita Fernanda vino el martes. Estuvo como Una máquina el chabón. Lo más lindo que todavía no sabemos cómo carajo se llama. Creo, sabes que yo soy un poco atento, ¿no? Pero creo que no dijeron el nombre del loco. una hora. La carpeta bajo el brazo de Rodrigo se tensó ligeramente. La señorita Fernanda Rivas, la misma, me dijo que venía a ver a doña Amparo. Le avisé a la muchacha por el interfón y la dejó pasar. Todo en orden, señor. Rodrigo asintió despacio. Bien, gracias. Don Beto lo observó alejarse de regreso hacia la casa y murmuró para sí mismo, en voz muy baja, el refrán que había estado guardando para exactamente ese momento. Cuando el río suena, agua lleva. Rodrigo encontró a Inés en la cocina, lavando los recipientes de los medicamentos de las 2 de la tarde, con esa eficiencia silenciosa que ya había notado en ella. Sin movimientos de más, sin ruidos innecesarios, con una pequeña libreta abierta sobre la barra donde anotaba cada dosis, cada horario, cada observación. Cuando él entró, ella no se sobresaltó. Señor Peñaloza, mi madre está descansando, echando la siesta, hasta las 5 si no se despierta antes. ¿Necesita algo? Rodrigo colocó la carpeta sobre la barra y la abrió. Dentro había una hoja impresa, el contrato de servicios de la agencia, el perfil profesional de Inés Cervantes, una hoja con referencias y otra hoja que él había llenado a mano esa mañana con preguntas que aún no sabía bien cómo hacer. Quiero hablar con usted. Inés cerró el grifo, secó las manos con el trapo del horno y se giró hacia él. No cruzó los brazos, no puso cara de preocupación. Se quedó de pie junto al fregadero con esa calma que a él le seguía resultando difícil de catalogar. Le escucho. ¿Cuántos años lleva en este trabajo? 4 años cuidando a adultos mayores. Antes trabajé en el IMSS como auxiliar de enfermería 1 año, pero el contrato era eventual y no se renovó. ¿Por qué eligió este trabajo? Inés lo consideró un momento, como si la pregunta mereciera una respuesta verdadera y no una respuesta de entrevista. Mi abuela tuvo Parkinson. Cuando me la encontré así, sola, sin que nadie supiera bien cómo atenderla, decidí aprender. Primero para ella. Después me di cuenta de que había mucha gente mayor en la misma situación, enferma, capaz y tratada como si ya no tuviera nada que aportar. Hizo una pausa. Eso me parece injusto. Rodrigo la miró durante un momento. ¿Tiene una hija? Algo cruzó el rostro de Inés. No fue molestia, exactamente. Fue más bien la evaluación rápida de alguien que decide en décimas de segundo cuánto de su vida privada está dispuesta a compartir con su jefe. Lucero, 8 años, está con mi mamá cuando yo trabajo. Nadie me informó eso en la agencia. No es información que afecte mi trabajo, señor. Cumple los horarios, estoy disponible en emergencias, y cuando traigo a Lucero los sábados es con su anuencia que el señor Valtierra de la agencia me autorizó. Si hay algún problema con eso, puede llamarle. No hay ningún problema, dijo Rodrigo, y lo decía en serio, aunque su tono no lo transmitiera con precisión. Quería saberlo, eso es todo. Inés asintió. ¿Algo más? ¿Cuándo vino Fernanda Rivas a esta casa? ¿Qué quería? Esta vez sí hubo un cambio, no grande, no dramático. Inés Cervantes no era mujer de reacciones grandes, pero Rodrigo lo notó porque llevaba el día entero notando sus reacciones. Una pequeña tensión alrededor de los ojos, una fracción de segundo antes de responder. Dijo que venía a ver cómo estaba doña Amparo. Estuvieron platicando en la sala como 40 minutos. ¿Usted estaba presente? Al principio sí,
Luego la señorita Fernanda me pidió privacidad. Yo me fui a la cocina, pero dejé la puerta entreabierta porque tenía que estar pendiente de la medicación de las 3. Otra pausa. Estaba tomando fotos. Rodrigo frunció el ceño. ¿De qué? De doña Amparo, con el teléfono. Fotos de su postura en la silla, de cómo sostenía las cosas. Le preguntó cuánto podía mover las manos, si podía firmar su nombre, ese tipo de preguntas. Inés lo miró directamente. Yo no soy abogada, señor Peñalosa, pero sé reconocer cuando alguien está documentando el estado de salud de alguien más con un propósito específico. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían tenido ese día. Rodrigo cerró la carpeta. ¿Le dijo algo a mi madre sobre esa visita? No quise preocuparla sin saber si yo estaba malinterpretando. Hizo bien. Inés asintió una vez. Si me permite, señor, dijo, y algo en su voz cambió ligeramente, se volvió más directa. Su madre no es una enferma. Es una mujer muy inteligente, que está en un proceso lento de recuperación. Todo lo que la mantenga activa, con emoción, con algo que la haga querer seguir moviéndose, es medicina. La música es medicina. Reírse es medicina. Tomó aire. Entiendo que mi método puede parecer informal, pero los resultados están en sus manos, literalmente. Rodrigo no respondió de inmediato. Pensó en las manos de su madre aplaudiendo. Pensó en la cara de su madre cuando lo vio llegar. Esa sonrisa que no le había visto en meses, quizás en años. Pensó en sí mismo, sentado en la banca del jardín, sin saber qué hacer con lo que sentía. Continúe haciendo su trabajo, dijo por fin. Como lo ha hecho. Inés soltó apenas un suspiro. Pequeño, de alivio genuino. Gracias. Rodrigo tomó la carpeta, dio media vuelta y cuando ya estaba en el umbral de la cocina, se detuvo sin girarse del todo. La próxima vez que mi madre avance, mándeme mensaje aunque no responda. Insista. De acuerdo. Salió de la cocina. En la caseta del condominio, don Beto terminaba de hacer su ronda de las 4 con las llaves tintineando en el cinturón y tarareando, muy suave, los primeros compases de La vida es un carnaval. Era un hombre que sabía cuando la música de una casa había cambiado de tono, y estaba bastante seguro de que lo que estaba pasando en el número 14 de la calle Schiller tenía todo para volverse una historia muy, pero muy interesante. Como dice el dicho, pensó don Beto mientras anotaba la hora en la bitácora del condominio. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y en ese edificio, por lo visto, no faltaba ninguno de los 3. Lo que la mamá guarda. El sábado llegó Lucero. Inés la había avisado por mensaje desde la mañana. Si no hay inconveniente, traigo a mi hija hoy. Estará en la cocina conmigo, no molestará. Rodrigo respondió con un escueto. Está bien, y no volvió a pensar en ello hasta que, a las 9:30, escuchó pasos pequeños y rápidos en el pasillo de mármol, y luego una voz de niña que preguntaba en voz baja, pero sin susurrar del todo, con esa incapacidad infantil de calibrar el volumen. «Mamá, aquí vive un rey, aquí vive un señor que trabaja mucho», respondió Inés en el mismo tono bajo. «¿Es lo mismo?» Una pausa. «No, mi amor, no es lo mismo». Rodrigo estaba en el estudio, con el plano de la obra de Tlalpan extendido sobre el escritorio y el café enfriándose a un lado. Se quedó quieto un momento, escuchando sin querer, y luego volvió a los planos con una concentración que tardó más de lo habitual en llegar. Doña Amparo escuchó los pasos desde su cuarto. Llevaba despierta desde las 7,
Desde el ABC dormía menos y más ligero, como si el cuerpo hubiera decidido aprovechar cada hora consciente, y había estado mirando el techo con ese hábito nuevo que había desarrollado: recordar. No de manera nostálgica ni dolorosa, sino con la precisión tranquila de alguien que está organizando un archivo importante antes de entregarlo. Había cosas que Rodrigo no sabía. Cosas que ella había guardado durante 32 años, primero porque era demasiado pronto para decirlas, luego porque el momento nunca parecía correcto, y después porque el tiempo pasa de una manera traicionera, y de repente tienes 74 años y el lado derecho del cuerpo te obedece a medias, y entiendes que el momento correcto eras tú quien tenía que crearlo. Escuchó los pasos de la niña. Escuchó la voz y sonrió antes de que tocaran a su puerta. ¿Se puede?, asomó Inés con Lucero pegada a su costado, medio escondida detrás del brazo de su madre, con esa timidez estratégica de los niños que en realidad no son tímidos, pero quieren evaluar el territorio antes de moverse. «Pásale, pásale», dijo doña Amparo. Lucero entró 3 pasos y se detuvo. Observó a la anciana en la cama con la cama elevada, la manta de color crema, el rosario colgado en el cabecero, el vaso de agua con el popote doblado. Luego la observó a ella, a los ojos, directo, sin la incomodidad que tienen los adultos frente a la enfermedad. «¿Le duele?», preguntó. «¿Qué cosa?». «Estar así, sin poder moverse bien». «Lucero», dijo Inés en tono de advertencia suave. «No, déjala», dijo doña Amparo. «Es buena pregunta». Miró a la niña. «A veces sí, pero más que doler, aburre. El cuerpo no quiere quedarse quieto aunque no pueda moverse. ¿Entiendes?». Lucero asintió con seriedad. «Como cuando estás en misa». Doña Amparo soltó una carcajada. Genuina, de las que mueven los hombros. Inés cerró los ojos un segundo con una mezcla de horror y risa contenida. «Exactamente como cuando estás en misa», confirmó doña Amparo. «Siéntate aquí, chamaca. Platícame de ti». Lo que pasó en la siguiente hora fue algo que Rodrigo no vio, pero que Inés sí vio desde el umbral de la puerta mientras fingía revisar la libreta de medicamentos. Lucero le mostró a doña Amparo un video en el teléfono de su mamá, una clase de baile folclórico que tomaba los martes en la Casa de Cultura de su colonia. Doña Amparo pidió que se lo mostrara 2 veces. Luego le preguntó si sabía bailar jarabe tapatío, y Lucero dijo que estaba aprendiendo, pero que todavía se le enredaban los pies en la parte rápida, y doña Amparo dijo: «A mí también». Siempre se me enredaban con una naturalidad que hizo que la niña la mirara como a una igual, no como a una anciana en cama. Luego Lucero preguntó si podía tomarle la mano. Doña Amparo extendió la derecha, despacio. Lucero la tomó con las 2 suyas, pequeñas, cálidas, y dijo con toda la seriedad del mundo: «Mi mamá dice que cuando alguien te aprieta la mano, el cuerpo se acuerda de que no está solo». Inés tuvo que salir al pasillo. Se recargó en la pared, miró el techo y parpadeó varias veces seguidas. No lloró, casi. Fue durante esa misma mañana, mientras Lucero dormía la siesta en el sillón de la sala con un cojín sobre la cara para tapar la luz, que ocurrió lo que doña Amparo había estado esperando. Inés entró a cambiarle la posición de los almohadones para la hora del descanso, y cuando se inclinó para ajustar el que iba debajo del brazo derecho, doña Amparo hizo algo. Levantó la mano. No el movimiento pequeño de los días anteriores, los dedos moviéndose solos como queriendo recordar cómo se hacía. Esta vez fue la mano completa, desde la muñeca, separándose del colchón 2, 3 centímetros, sosteniéndose sola en el aire durante 4 segundos antes de bajar. Inés
se quedó inmóvil. Doña Amparo la miró. «Desde ayer», dijo en voz muy baja, «pero no le digas a Rodrigo todavía. Doña Amparo, su hijo tiene que saber, ya lo sabrá, pero primero necesito que pase algo más». Los ojos de la anciana eran completamente lúcidos, completamente deliberados. «Hay una caja, en el closet de mi cuarto, arriba, detrás de los suéteres de invierno. Caja de madera, con llave. La llave está en la cadena que traigo al cuello». Inés miró. Efectivamente, bajo el camisón había una cadena delgada de plata. «¿Qué hay adentro?» «Una carta. Lleva 32 años esperando». Doña Amparo hizo una pausa. «Cuando yo sienta que es el momento, me ayudas a sacarla. ¿De acuerdo? Y mientras me sigues enseñando a mover esto». Levantó los dedos de la mano derecha apenas, pero con intención. «Y no me trates como si me fuera a romper, que todavía no me rompo». Inés asintió. «De acuerdo». Rodrigo bajó a las 12:15 buscando agua y encontró a su madre y a la hija de Inés jugando a las adivinanzas en el cuarto. O más bien, Lucero le decía adivinanzas a Doña Amparo, que las resolvía con una velocidad que claramente frustraba a la niña porque esperaba que la viejita tardara más. «Tiene dientes y no tiene boca. El peine», dijo Doña Amparo antes de que Lucero terminara. «¡Ay! Ya sabía». «Claro que ya sabía. Tengo 74 años, chamaca. Me las sé todas. Ponme una difícil». Rodrigo se quedó en el umbral de la puerta sin entrar. Lucero lo vio primero y se quedó callada, con la expresión evaluadora de los niños que no saben todavía si un adulto desconocido es de los buenos o de los que arruinan las cosas. «Buenos días», dijo Rodrigo. «Buenos», respondió la niña sin más. Doña Amparo giró la cabeza hacia él. «¿Ya comiste?» «Iba por agua». Inés dejó caldo en la estufa. «Come algo, estás flaco». «No estoy flaco». «Rodrigo, come algo». Lucero observó el intercambio con atención científica. Luego dijo con total naturalidad: «Mi abuela también le dice eso a mi mamá, que está flaca. Mi mamá dice que es el estrés». Rodrigo la miró. «¿Y tú qué dices?» «Que el caldo sí ayuda», dijo Lucero completamente seria, «pero que lo que más ayuda es que alguien se siente a comer con uno». Silencio. Doña Amparo tenía los ojos brillantes. Miraba a su hijo con esa paciencia de décadas. Rodrigo tardó un momento. Luego dijo: «Saben adivinanzas de las difíciles». Lucero frunció el ceño, considerándolo. «Depende qué tan listo sea usted». Doña Amparo se rió de nuevo. Y esta vez Rodrigo casi sonrió. Esa tarde, cuando Inés recogió sus cosas para irse con Lucero, Rodrigo la encontró en el vestíbulo poniéndole la mochila a la niña. «Señorita Inés». Ella se giró. «¿Sí?» Rodrigo dudó un momento, como si la frase que iba a decir fuera de un idioma que llevaba tiempo sin practicar. «Su hija es muy lista». Inés miró a Lucero, que ya estaba en la puerta viendo cómo don Beto intentaba en vano enseñarle a hacer un silbido con los dedos. «Lo sé», dijo. Y en su voz había algo que no era solo orgullo. Era también cansancio y ternura y la clase de amor que se construye a base de madrugar y de no rendirse. «¿Viene el próximo sábado?» «Si usted no tiene inconveniente». «No lo tengo». Inés asintió. «Nos vemos el lunes, señor Peñalosa». Rodrigo vio cómo se alejaban por el sendero, Lucero colgada del brazo de su madre y hablando sin parar de algo que él no alcanzaba a escuchar, y se quedó en la puerta más tiempo del que era estrictamente necesario. En su bolsillo el teléfono vibró.
Era un mensaje de Fernanda Rivas. Rodrigo, necesito hablar contigo esta semana. Es sobre mamá Amparo. Es urgente. Lo leyó, lo guardó y cerró la puerta. Tamales y verdades a medias. El martes llegó con olor a masa y chile ancho. Rodrigo lo detectó desde el estudio, 2 pisos arriba, con la ventana entreabierta y el teléfono de Fernanda todavía sin responder. Bajó a la cocina diciéndose que iba por más café, que era lo más natural del mundo bajar por café, que no tenía nada que ver con el olor que había estado llenando la casa desde las 8 de la mañana. Inés estaba de espaldas frente a la estufa, con un mandil encima del uniforme azul, meneando algo en una olla grande con una cuchara de madera. Sobre la barra había una fila de tamales envueltos en hoja de maíz, ya listos, que esperaban con esa dignidad compacta y silenciosa que tienen los tamales antes de ser comidos. «¿Qué es esto?», preguntó Rodrigo detenido en el umbral. «Tamales de rajas con queso», dijo Inés sin girarse, «y de elote, porque doña Amparo me dijo que son sus favoritos desde niña. El fisioterapeuta aprobó la textura si los muelo un poco». Ahora sí se giró. «¿Quiere?». Rodrigo miró los tamales. «¿Usted sabe hacerlos?». «Mi mamá me enseñó, los hago desde los 12 años. No está en sus funciones cocinar». «Lo sé». Inés volvió a la olla sin ninguna disculpa en la voz. «Doña Amparo me pidió que le enseñara a oler la masa. Dice que el olfato todavía le funciona perfecto y que quería recordar cómo huele su cocina cuando hay tamales». Pausa. «Así que los hice». Rodrigo no respondió durante un momento. Luego caminó hasta la cafetera, tomó una taza y se quedó de pie junto a la barra sin irse. «¿Cuánto tiempo llevan?». «Desde las 7:30. Ya casi». «¿Le pagó horas extra?». Inés lo miró de reojo. «Llegué a las 8 como siempre. Empecé antes porque quise. No me debe nada». Fue entonces cuando se escuchó el interfón. 3 timbrazos cortos, seguidos de una voz que no esperaba anunciarse, sino declararse. «Soy yo, Beto. Vengo en misión de paz». Inés y Rodrigo se miraron al mismo tiempo. Fue la primera vez que se miraron así, sin que hubiera tensión ni evaluación en el medio, solo el reconocimiento compartido de que lo que estaba a punto de ocurrir iba a ser difícil de evitar. «No le abra», dijo Rodrigo. «Ya abrí», dijo Inés, que había presionado el botón del interfón por reflejo. «Lo siento». 30 segundos después, don Beto Salinas apareció en la puerta de la cocina con un recipiente de plástico en cada mano y la expresión de alguien que ha ensayado su entrada. «Buenas. Traigo atole de guayaba». Puso los recipientes sobre la barra con ceremonial. «Mi señora lo hizo esta mañana y me dijo que lo repartiera con los vecinos porque hizo de más, aunque la verdad es que yo le dije que hiciera de más para tener pretexto de repartir, pero eso es un detalle menor». «Don Beto», dijo Rodrigo. «Señor Peñalosa, con todo respeto, huele usted a tamales desde la calle. Con ese olor no hay ser humano que se resista». Olió el aire con los ojos cerrados. «Rajas con queso y elote. Dios mío. No lo invité a comer, don Beto». «No, señor, tiene razón. Yo solo vine a dejar el atole». Hizo una pausa estratégica. «Aunque si sobrara un tamalito, no sería yo quien dijera que no. Como dice el dicho, al que madruga, Dios lo ayuda. Y yo madrugué mucho hoy». Inés sacó un plato del gabinete, puso 2 tamales, los cubrió con la salsa verde que había preparado y lo puso frente a don Beto sin decir nada. Don Beto la miró con ojos brillantes. «Señorita Inés, usted es de las personas que hacen el mundo más habitable. Siéntese y no estorbe», dijo Inés. «Con gusto».
Don Beto comió con la devoción concentrada de alguien para quien la comida es una experiencia espiritual. Entre el primer y el segundo tamal, miró a Rodrigo, que seguía de pie junto a la barra con el café en la mano sin haberse sentado. ¿No come, señor? No tengo hambre. Don Beto masticó un momento. Cuando un hombre dice que no tiene hambre frente a tamales recién hechos, es porque tiene algo en la cabeza que le llena el estómago sin que entre nada. Tomó un sorbo de su propio atole. ¿Me equivoco? Sí se equivoca, dijo Rodrigo. Ajá. Don Beto no parecía convencido. Oiga, señor, ¿puedo preguntarle algo de trabajo? Como inquilino. ¿Qué quiere saber? Esos abogados que vinieron el jueves pasado a buscarle en la caseta son de la empresa suya. El café de Rodrigo se detuvo a mitad del camino hacia su boca. ¿Qué abogados? 2 señores con portafolios. Preguntaron por usted, les dije que no estaba, les di el número de la oficina como usted tiene indicado. Pero antes de irse, estuvieron como 10 minutos hablando entre ellos afuera de la reja. Don Beto partió el segundo tamal con el tenedor. Alcancé a escuchar que mencionaban a la señora del condominio y algo de un juzgado familiar. No quise meterme, añadió, con la cara de alguien que claramente sí había querido meterse, pero no había podido escuchar más. Rodrigo dejó el café sobre la barra. ¿Los volvió a ver? No, pero anotélos en la bitácora, como hago con todas las visitas. Si quiere le paso los datos. Sí, pásamelos hoy. Don Beto asintió con la gravedad de quien acaba de cumplir una misión importante. Tomó el último pedazo de tamal y murmuró casi para sí mismo. Cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas. Levantó la vista. No digo que sea el caso, pero uno nunca sabe. Rodrigo subió al cuarto de su madre con el plato de tamales que Inés había preparado y que él no se había dado cuenta de que llevaba en la mano hasta que ya estaba en el pasillo. Doña Amparo estaba sentada en la silla junto a la ventana mirando el jardín. La luz de la mañana le daba en el perfil y Rodrigo pensó, sin querer pensarlo, que su madre había sido muy hermosa, que seguía siéndolo, que él nunca se lo había dicho. Te traje tamales. Ya me llegó el olor desde hace rato. Doña Amparo giró la cabeza. Siéntate, Rodrigo. Tengo una llamada a las... Rodrigo. Él se sentó. Doña Amparo miró el plato. Luego lo miró a él. Luego miró el jardín. Cuando habló, lo hizo despacio, eligiendo las palabras con esa precisión nueva que había adquirido desde el ABC, como si cada frase fuera un recurso no renovable. ¿Recuerdas a tu papá? La pregunta llegó sin aviso, y Rodrigo tardó un momento en acomodarla. Claro que lo recuerdo. ¿Qué recuerdas? Que trabajaba mucho, que llegaba tarde, que los domingos hacía barbacoa y ponía música norteña que a ti no te gustaba. Hizo una pausa. Que murió cuando yo tenía 12 años y que nunca entendí bien por qué. Doña Amparo lo miró. ¿Nunca entendiste por qué? Tú dijiste que fue el corazón. Fue el corazón, sí. Pausa. Pero no de la manera que tú crees. Rodrigo frunció el ceño. Mamá, ¿de qué estás hablando? Doña Amparo extendió la mano derecha, despacio, con esfuerzo, pero con determinación, y tocó el dorso de la mano de su hijo. El gesto fue tan inesperado, tan físicamente presente después de meses de inmovilidad, que Rodrigo bajó la vista a las manos entrelazadas y algo se le movió en el pecho. Todavía no, dijo su madre. Aún no es el momento de contártelo todo. Pero quiero que sepas que hay cosas que guardé para protegerte y que cuando llegue el momento lo vas a entender. Apretó su mano, apenas, pero lo suficiente. ¿Confías en mí? Rodrigo miró a su madre. 74 años.
el lado derecho del cuerpo recuperándose de a poco, los ojos completamente enteros. Papá se fue a la habitación, ¿eh? Siempre he confiado en ti. Bien. Doña Amparo soltó su mano y miró el plato. Ahora dame mi tamal, que me lo gané. Abajo, en la cocina, Inés lavaba los trastes con el agua caliente y escuchaba, sin querer escuchar, el rumor de voces desde el piso de arriba, no las palabras, solo el tono. Y el tono era diferente a todos los que había escuchado entre Rodrigo y su madre en los 12 días que llevaba en esa casa. Era el tono de dos personas que están aprendiendo de nuevo a hablarse. Don Beto se asomó por la puerta antes de irse, con el recipiente vacío del atole en la mano y una sonrisa satisfecha. Señorita Inés, ¿puedo decirle algo sin que se ofenda? Depende que me diga. Que usted llegó a esta casa como el agua llega al desierto. Señaló hacia arriba con la cabeza. Ya era hora. Inés lo miró. Don Beto, usted siempre habla así. Así como si todo lo que dice fuera la última estrofa de una canción. Don Beto la consideró un momento con absoluta seriedad. Es que fui mariachi 12 años, señorita. Uno no se quita eso ni con agua caliente. Y se fue, tarareando, con el recipiente vacío y la dignidad intacta. Esa noche, Rodrigo abrió el mensaje de Fernanda Rivas. Lo leyó 3 veces. Rodrigo, necesito hablar contigo esta semana. Es sobre mamá Amparo. Es urgente. Luego abrió el navegador y buscó el nombre del despacho de abogados que don Beto le había anotado en un papelito con su letra redonda y cuidadosa. Lo que encontró hizo que se le enfriara el café que tenía en la mano. Eran abogados especializados en tutela legal de adultos mayores con deterioro cognitivo. Rodrigo cerró el navegador. Se quedó mirando la pantalla apagada durante un largo minuto. Luego marcó el número de Fernanda. Los papeles de Fernanda Rivas llegó a la casa de Polanco el miércoles a las 10 de la mañana con un saco gris perla, el cabello recogido y una carpeta de piel color negro bajo el brazo que Rodrigo reconoció de inmediato. Era la misma carpeta que ella usaba en las reuniones de consejo de la empresa. La carpeta de las decisiones importantes. La hizo pasar a la sala. Inés estaba arriba con doña Amparo en la sesión de fisioterapia. Rodrigo había pedido, con cuidado, que no bajaran hasta que él avisara. Gracias por recibirme, dijo Fernanda, sentándose con esa elegancia estudiada que tenía desde que se casó con el hermano de Rodrigo 20 años atrás. Desde que Ernesto murió, 5 años después, esa elegancia había adquirido algo más. La solidez calculada de alguien que aprendió a moverse sola en espacios que no fueron diseñados para ella. Dijiste que era urgente, respondió Rodrigo. No ofreció café. Fernanda abrió la carpeta. Sacó un fajo de hojas y lo puso sobre la mesa de centro con la precisión de quien ha ensayado este momento. He estado hablando con el doctor Linares, el neurólogo de mamá Amparo. Rodrigo frunció el ceño. El doctor Linares me reporta a mí. Es mi madre. También fue la suegra de Ernesto. Y Ernesto me dejó poder notarial sobre los bienes familiares que incluyen esta casa. Fernanda señaló las hojas. El doctor Linares documentó deterioro cognitivo progresivo en las últimas 3 visitas. Dificultad para recordar fechas, confusión temporal, episodios de desorientación. Su recomendación es que se evalúe la pertinencia de una tutela legal. Rodrigo tomó las hojas. Las leyó. Tardó más de lo que Fernanda esperaba, porque él era de los que leen todo, siempre, antes de decir cualquier cosa. El nombre del médico era correcto, la firma también, pero algo no cuadraba. El doctor Linares la vio hace 3 semanas,
dijo Rodrigo sin levantar la vista de las hojas. Yo hablé con él la semana pasada. Me dijo que su evolución era estable, que el ABC no había afectado la función cognitiva de manera significativa. Los cuadros pueden cambiar rápido, Rodrigo. Tú no estás aquí todos los días. Ahora sí estoy. Llevas una semana. Antes estabas en Monterrey, en Guadalajara, en la obra de Tlalpan. Fernanda cruzó las manos sobre las rodillas. Yo he venido a verla 2 veces por semana desde el ABC. Conozco su estado mejor que tú. Era la clase de golpe que duele precisamente porque tiene algo de verdad. Rodrigo lo recibió sin moverse. ¿Qué es lo que quieres, Fernanda? Lo que quiero es que mamá Amparo esté protegida, que haya alguien con autoridad legal para tomar decisiones médicas si ella no puede tomarlas. Eso es todo. Y ese alguien serías tú. Soy la familiar más constante. Tiene sentido. Rodrigo dejó las hojas sobre la mesa. Las alineó con cuidado, como hacía siempre cuando necesitaba un segundo para pensar sin que se notara. Voy a hablar con el doctor Linares personalmente. Por supuesto. Fernanda no parpadeó. Pero hay un plazo, Rodrigo. La solicitud ya está ingresada al juzgado familiar. Tienes 10 días para presentar una objeción formal con respaldo médico alternativo. Si no lo haces, el proceso avanza solo. Rodrigo la miró. ¿Ya ingresaste la solicitud? Hace 4 días. El silencio que siguió fue de los que tienen temperatura, frío. Rodrigo sintió algo que rara vez sentía, que había llegado tarde a algo importante, que mientras él estaba en Monterrey cerrando contratos, alguien había estado moviendo piezas en su propia casa. Debiste decirme antes de presentar cualquier documento. Te mandé mensajes. No respondiste. El mismo argumento que Inés le había dado. Rodrigo apretó la mandíbula. Esto no va a pasar, Fernanda. Espero que tengas con qué probarlo. Se puso de pie, tomó la carpeta. No soy tu enemiga, Rodrigo. Soy alguien que quiere lo mejor para una mujer mayor que no puede defenderse sola. Cuando Fernanda salió, Rodrigo se quedó inmóvil frente a las hojas durante casi 1 minuto. Luego, tomó el teléfono y marcó al doctor Linares. El médico tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz tenía algo que Rodrigo no le había escuchado antes. Una incomodidad que se disfrazaba de formalidad. Doctor, necesito que me explique el informe que firmó sobre deterioro cognitivo de mi madre. Una pausa demasiado larga. Señor Peñalosa, le mandé ese informe como documento de precaución estándar, a solicitud de un familiar directo. No es un diagnóstico definitivo, es una evaluación preliminar basada en... ¿Se lo pidió Fernanda Rivas? Otra pausa. Me indicó que usted estaba al tanto. Rodrigo cerró los ojos un segundo. No estaba al tanto. ¿Qué le ofreció, doctor? Señor Peñalosa, no me parece apropiado. ¿Qué le ofreció? Silencio. La dirección médica del nuevo hospital privado que usted está construyendo en Satélite. Me dijo que la decisión dependía de su recomendación. Rodrigo colgó. Se quedó de pie en el centro de la sala vacía con el teléfono en la mano y la carpeta de Fernanda sobre la mesa, y entendió, con la claridad fría de quien finalmente ve el tablero completo, lo que estaba pasando. No era una tutela por amor. Era una tutela por la casa, por los bienes, por todo lo que doña Amparo poseía y que bajo tutela legal quedaría bajo control de Fernanda. Subió las escaleras. Tocó la puerta del cuarto de su madre. «Pasa», dijo doña Amparo. Inés estaba recogiendo el material de fisioterapia. Vio la cara de Rodrigo cuando entró y entendió, sin preguntar, que algo había cambiado. «¿Puedes darnos un momento?», dijo Rodrigo mirando a Inés. Ella asintió y salió, cerrando la puerta con cuidado.
Rodrigo se sentó en la silla junto a su madre. Doña Amparo lo miraba con esa calma de quien ya sabe lo que viene antes de que llegue. Fernanda presentó una solicitud de tutela legal, dijo Rodrigo. Lo sé. Rodrigo tardó un momento. ¿Cuándo lo supiste? Desde la semana pasada. Me lo dijo ella misma. Me dijo que era por mi bien. Doña Amparo hizo una pausa. Me pidió que no te dijera nada. ¿Y no dijiste nada? Estaba esperando a que tú llegaras solo. Lo miró. Y llegaste. Rodrigo apoyó los codos en las rodillas y se pasó una mano por la cara. Era un gesto que doña Amparo le conocía desde los 8 años, cuando algo lo superaba y no quería que se notara. Tengo 10 días para presentar una objeción con respaldo médico. Voy a conseguir 3 evaluaciones independientes que contradigan el informe de Linares. Bien, pero necesito que cooperes, que te evalúen, que respondas las preguntas, que... Rodrigo. La voz de su madre lo detuvo. Llevo 74 años respondiendo preguntas de hombres que creen que saben lo que es mejor para mí. Levantó la mano derecha, despacio, con el esfuerzo visible de quien está recuperando algo que le fue arrebatado. Voy a estar bien. Pero tú tienes que hacer algo. ¿Qué? Habla con Inés. Ella vio cosas que yo no pude ver. Y confía en ella, Rodrigo. Sé que no eres bueno en eso. Pero inténtalo. Inés estaba en la cocina cuando Rodrigo bajó. Tenía la libreta de medicamentos abierta y el lápiz en la mano, pero no estaba escribiendo. Estaba esperando. La señorita Fernanda falsificó un informe médico, dijo Rodrigo sin rodeos. O lo encargó, dijo Inés, igual de directo. ¿Usted sabía? Sospeché. El martes de la semana pasada, cuando vino, me pidió que le describiera con exactitud cuánto podía moverse doña Amparo si se confundía con las fechas, si a veces no reconocía a las personas. Inés dejó el lápiz sobre la barra. Le dije que doña Amparo estaba completamente lúcida, que su memoria era perfecta, que era yo quien a veces no entendía sus referencias porque tiene más cultura que yo. Fernanda no pareció contenta con eso. ¿Documentó esa conversación? Tengo el mensaje en que me preguntó si podía venir. Tengo la bitácora de ese día con mis observaciones sobre el estado de doña Amparo. Y tengo, hizo una pausa, una nota de voz que grabé después de que se fue, describiendo lo que vi, porque algo me dijo que iba a necesitarlo. Rodrigo la miró durante un momento largo. ¿Por qué no me dijo nada? Inés lo miró de regreso, sin agresividad, sin distancia tampoco. Porque usted no contestaba los mensajes, señor Peñalosa, y porque no era mi lugar acusar a un familiar suyo sin pruebas sólidas. Pero sí era mi lugar proteger a la persona que está bajo mi cuidado. Eso es lo que hice. Rodrigo asintió, una sola vez. El asentimiento de alguien que acaba de recalibrar algo importante. Mándeme todo lo que tenga, hoy. Se lo mando en 1 hora. Gracias. Dio media vuelta para salir. Señor Peñalosa. Se detuvo. Su madre levantó la mano esta mañana durante la fisioterapia. Completa 10 segundos seguidos. Inés hablaba con calma, pero había algo detrás de esa calma que era urgente. El doctor Linares no sabe eso. Ningún médico lo sabe todavía. Eso también es una prueba. Rodrigo tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía algo diferente. No era el tono del jefe, ni el del empresario, ni el del hombre que controla las situaciones. Era algo más antiguo, más sin protección. Gracias, Inés. Ella asintió, y ninguno de los dos dijo nada más, porque no había nada más que decir, y a veces eso es suficiente. La noche que todo se rompe, los 3 médicos llegaron en días distintos.
El primero, un neurólogo del Hospital Ángeles que Rodrigo conocía de un proyecto de construcción, vino el jueves. Pasó 40 minutos con doña Amparo, le hizo preguntas de orientación temporal, pruebas de memoria, evaluó la movilidad. Cuando salió del cuarto, le dijo a Rodrigo en el pasillo en voz baja pero firme: «Su madre está perfectamente lúcida. Cognitivamente no hay deterioro significativo. Ese informe que me mostró no corresponde al cuadro clínico que acabo de evaluar». El segundo médico llegó el viernes. Dijo lo mismo con diferentes palabras. El tercero llegó el sábado. Dijo lo mismo. Rodrigo pasó el fin de semana construyendo el expediente con su abogado. Imprimió la bitácora de Inés. Transcribió la nota de voz. Consiguió los registros de llamadas entre Fernanda y el doctor Linares. Para el domingo por la noche, el expediente tenía 43 páginas y una solidez que, según su abogado, haría que el juez archivara la solicitud de tutela en la primera audiencia. Rodrigo debería haber dormido tranquilo. No durmió, porque el lunes por la mañana llegó el mensaje de su abogado que no esperaba. «Rodrigo, hay un problema. La solicitud no es solo de Fernanda. Linares presentó una corrección a su informe que en realidad lo refuerza. Y apareció un segundo médico firmante que no conocemos. El juez quiere una audiencia esta semana. Si no apareces con la documentación completa antes del miércoles a las 5 p.m., el proceso avanza». Miércoles, 48 horas. Rodrigo pasó el lunes al teléfono, llamadas al abogado, al juzgado familiar, a 3 contactos que conocían al juez, a la oficina del Colegio de Médicos para reportar al doctor Linares. Cada llamada abría una puerta que tenía otra puerta adentro. Cada respuesta generaba 3 preguntas nuevas. A las 2 de la tarde bajó a la cocina sin darse cuenta, atraído otra vez por el olor de algo que Inés había calentado para doña Amparo, y se encontró con que don Beto ya estaba sentado en la barra con una taza de té que nadie le había ofrecido, pero que claramente alguien le había puesto enfrente. «Don Beto, ¿qué hace aquí?» «Vine a entregarle la bitácora actualizada de visitas». Don Beto señaló un papel doblado sobre la barra. «Y a tomarme un té, porque Inés tuvo la amabilidad». Miró a Rodrigo con ojos tranquilos. «Usted tiene cara de hombre al que le están moviendo el tapete, señor». «Estoy ocupado, don Beto». «Lo sé, por eso me quedo callado». Tomó un sorbo de té. «¿Ya vio ese papel que le dejé?» Rodrigo tomó la bitácora, la leyó, y entre las entradas rutinarias de visitantes al condominio encontró algo que no esperaba. El martes anterior, a las 7:40 de la mañana, antes de que llegara Inés, antes de que él bajara del cuarto, Fernanda Rivas había entrado al condominio con una llave de acceso. ¿Ella tiene llave? La tenía su esposo, el señor Ernesto, que en paz descanse. Nunca me la devolvieron cuando él falleció. Don Beto bajó la taza. Entró, estuvo 20 minutos, salió. Yo no estaba en la caseta, estaba haciendo la ronda. La cámara de acceso lo registró todo. Tengo el video. Rodrigo lo miró. ¿Por qué no me dijo esto antes? Porque antes no sabía que era importante. Ahora sí. Don Beto se puso de pie con la solemnidad de quien acaba de cumplir su propósito en la vida. El que tiene ojos que vea, señor Peñaloza. Y el que tiene cámaras, que las revise. El martes fue el día más largo. El abogado incorporó el video al expediente. El acceso no autorizado de Fernanda, la mañana en que presumiblemente habló con doña Amparo, sin testigos, añadía un ángulo de coacción al caso. Era buena noticia. La mala noticia llegó a las 4 de la tarde en forma de llamada del juzgado.
El segundo médico firmante había presentado su evaluación directamente ante el juez sin pasar por el proceso estándar. Un procedimiento irregular, sí, pero que el juez había aceptado provisionalmente. La audiencia del miércoles iba a ocurrir sin importar lo que Rodrigo presentara antes de las 5. Rodrigo colgó. Se quedó inmóvil en el estudio durante 3 minutos exactos. Luego subió al cuarto de su madre. Doña Amparo estaba leyendo, sosteniendo el libro con la mano derecha, algo que hacía 10 días era imposible. Y levantó la vista cuando él entró. Lo miró. Cerró el libro. Siéntate, Rodrigo. No puedo sentarme, tengo que... Siéntate. Él se sentó. En el filo de la cama, como cuando tenía 12 años, y llegaba con algo que no sabía cómo decir. Mañana es la audiencia, dijo. Lo sé. El expediente es sólido. Mi abogado dice que tenemos buenas probabilidades. Pero si el juez no... Rodrigo. Doña Amparo lo miró con esa calma que no era resignación, sino algo más antiguo, más hondo. Yo no me voy a ningún lado. Llevo 74 años en este mundo y nadie me ha podido mover de donde decido estar. Extendió la mano derecha hacia él. Dame la mano. Rodrigo le dio la mano. Doña Amparo la apretó, firme, con una fuerza que él no esperaba. Ganes o pierdas mañana, hay algo que necesitas saber. Hizo una pausa. Es sobre tu padre. Mamá, mañana tengo la audiencia, no es momento de... Es exactamente el momento. Su voz no subió. No necesitaba subir. Tu padre no murió solo de un infarto, Rodrigo. Murió porque cargó un secreto que no debió cargar solo. Y yo lo dejé cargarlo porque tuve miedo de lo que pasaría si lo decía. Sus ojos no se apartaron de los de él. No voy a cometer el mismo error contigo. Rodrigo dejó de respirar durante un segundo. ¿Qué secreto? Mañana, después de la audiencia. Doña Amparo soltó su mano. Primero haz lo que tienes que hacer, luego ven y te lo cuento todo. La caja lleva 32 años esperando una noche más. Rodrigo bajó las escaleras sin ver bien los escalones. Inés estaba en el pasillo, con el maletín de los medicamentos de las 6, y cuando lo vio, supo de inmediato que algo había pasado que no tenía que ver con los abogados, ni con Fernanda, ni con ningún juzgado. ¿Está bien?, preguntó con cuidado. Sí, hizo una pausa. No sé. Inés asintió. No preguntó más. Tomó el maletín y empezó a subir las escaleras. Inés. Ella se detuvo. Mañana es la audiencia. Si esto sale mal y el juez aprueba la tutela provisional, usted... Legalmente, Fernanda podría desplazarla como cuidadora designada. Inés lo miró desde la escalera, 3 peldaños arriba de él. Lo sé. Si eso pasa no es mi decisión, yo lo pelearé, pero... Señor Peñalosa. Su voz era completamente tranquila, sin dramatismo. Yo no estoy aquí por el contrato, estoy aquí por Doña Amparo. Si mañana me piden que me vaya, me voy. Pero esta noche le doy sus medicamentos de las 6, le leo el capítulo que me pidió del libro que está leyendo, y me aseguro de que duerma bien. Eso es lo que puedo hacer ahora. Lo demás es lo demás. Rodrigo la miró durante un momento. ¿Usted nunca tiene miedo?, preguntó, y no era una pregunta de jefe, era una pregunta de persona. Inés pensó un segundo, con honestidad real. Siempre. Pero aprendí que el miedo y el movimiento pueden ir juntos. Una pausa. Buenas noches, señor Peñalosa. Subió las escaleras. A las 9 de la noche, Rodrigo estaba solo en el estudio revisando el expediente por 15ª vez, cuando escuchó el timbre del interfón. Era don Beto. Perdone la hora, señor. Sé que está ocupado, pero quería decirle algo antes de mañana.
Hubo una pausa en el interfón. Llevo 22 años en este edificio. He visto entrar y salir a mucha gente. Familias que se pelean por herencias, señoras que se pelean por estacionamientos, señores que se pelean por... En fin, otra pausa. Pero lo que está pasando en esta casa este mes es diferente, y quería que supiera que si necesita que yo declare en ese juzgado lo que vi y escuché, aquí estoy, aunque me tiemble la voz. Que me tiembla, no voy a mentirle. Rodrigo tardó un momento en responder. Gracias, don Beto. Para eso estamos, señor. Y mire... La voz del portero bajó ligeramente, como si compartiera algo que guardaba desde hace rato. Mi difunta mamá también tuvo que pelear por quedarse en su casa cuando sus propios hijos querían internarla. Ella también ganó. Las mamás de carácter, señor Peñaloza, no se dejan. El interfón se cortó. Rodrigo se quedó mirando el aparato un momento. Luego, por primera vez en 3 días, soltó un suspiro que no era de tensión, sino de algo parecido a la certeza. Mañana iba a pelear. Y no iba a perder. Abrió el expediente en la página 43 y empezó a preparar lo que iba a decir. La grabación. La audiencia estaba citada a las 11 de la mañana en el Juzgado Familiar número 8 de la Ciudad de México, en un edificio gris de la colonia Doctores que olía a papel viejo y a café de máquina. Rodrigo llegó a las 10:15 con su abogado. El expediente de 43 páginas y una sensación en el pecho que no era exactamente miedo, sino algo más parecido a la rabia contenida de alguien que ha descubierto que le estaban mintiendo desde hace semanas en su propia casa. Fernanda ya estaba sentada del otro lado de la sala de espera cuando él llegó, vestida de negro, con su abogado, con la carpeta de piel sobre las rodillas. No se miraron. La audiencia comenzó a las 11 en punto con un juez de unos 55 años, que leía los documentos con la velocidad tranquila de alguien que ha visto demasiadas familias pelearse por demasiadas cosas. El abogado de Fernanda presentó primero el informe del doctor Linares, el informe del segundo médico, un argumento sobre la frecuencia de ausencias de Rodrigo, la necesidad de proteger a una adulta mayor vulnerable. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Cuando le tocó su turno, su abogado presentó las 3 evaluaciones independientes, la bitácora de Inés, la nota de voz, los registros de llamadas entre Fernanda y el doctor Linares, el video del acceso no autorizado al condominio. El juez levantó la vista del expediente cuando llegó al video. Esto es de una cámara de seguridad del condominio. Sí, señoría. La señorita Fernanda Rivas entró a la propiedad del señor Peñaloza sin su conocimiento ni su autorización, 7 días antes de presentar la solicitud de tutela. Dentro de la propiedad tuvo acceso sin testigos a la señora Amparo Peñaloza. El abogado de Fernanda se puso de pie. La señorita Rivas tenía una llave preexistente del fallecido señor Ernesto Peñaloza, su esposo, y ha visitado a la señora con regularidad, sin autorización del titular de la propiedad, repitió el abogado de Rodrigo con calma, y sin registrar la visita en la bitácora de cuidados de la paciente, lo cual, en el contexto de un proceso de tutela que ella misma estaba construyendo, establece un patrón de conducta que el expediente documenta con detalle. El juez leyó. Pasó páginas. Leyó más. Fernanda, del otro lado de la sala, no se movió, pero algo en su postura cambió, una rigidez nueva. La rigidez de quien empieza a calcular cuánto le va a costar esto. La audiencia duró 40 minutos más. Cuando el juez habló, lo hizo con la misma voz plana con que había leído todo. Visto el expediente presentado por el señor Peñaloza,
y las irregularidades documentadas en el proceso de obtención de los informes médicos, este juzgado suspende provisionalmente la solicitud de tutela y ordena una investigación sobre la autenticidad de las firmas del segundo médico. Se notificará resolución definitiva en un plazo de 15 días hábiles. Rodrigo soltó el aire que llevaba 40 minutos conteniendo. Fuera de la sala, en el pasillo del juzgado con el olor a papel viejo y café de máquina, Fernanda lo alcanzó antes de que llegara a los elevadores. «Rodrigo». Él se detuvo, se giró, la miró. «Ernesto hubiera querido que yo cuidara a su madre», dijo Fernanda, y en su voz había algo que él no esperaba. No frialdad, sino algo más parecido al dolor. Real, deformado, pero real. «Ernesto también hubiera querido que fueras honesta», respondió Rodrigo. «Te voy a pedir que devuelvas la llave del condominio y que cualquier visita a mi madre, de aquí en adelante, sea coordinada conmigo. Si quieres verla, eres bienvenida, pero no así». Fernanda lo miró durante un momento largo, luego asintió, una sola vez, y se fue por el pasillo sin decir nada más. Rodrigo llegó a la casa de Polanco a la 1:20 de la tarde. Inés lo estaba esperando en la sala, de pie, con las manos juntas y una expresión que no preguntaba, pero que era toda pregunta. «Se suspendió», dijo Rodrigo. «Ganamos por ahora». Inés cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Luego los abrió y dijo: «Doña Amparo preguntó por usted 3 veces esta mañana. ¿Está despierta?». Rodrigo subió las escaleras. Doña Amparo estaba sentada en la silla junto a la ventana, con las manos sobre el reposabrazos y la luz de la tarde dándole en el perfil. Cuando él entró, lo miró con los ojos que siempre habían sabido todo antes de que él lo dijera. Y, suspendida, investigarán los informes falsos. Doña Amparo cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, Rodrigo vio algo que no recordaba haber visto en ella en mucho tiempo: alivio. No el alivio tranquilo de quien sabía que iba a salir bien, el alivio físico, real, de quien ha estado cargando algo pesado y acaba de soltarlo. «Bien», dijo. «Cierra la puerta, Rodrigo, y siéntate». Él cerró la puerta. Se sentó en la silla junto a ella y esperó. Doña Amparo señaló con la cabeza hacia el closet. La caja, arriba, detrás de los suéteres. Rodrigo abrió el closet. Buscó entre los suéteres doblados con cuidado. Su madre siempre dobló la ropa con una precisión que él nunca heredó, y encontró la caja. Madera oscura, pequeña, con una cerradura simple y una pátina de años que no se limpia aunque se quiera. La llevó hasta la silla. Se la puso en el regazo. Doña Amparo se quitó la cadena del cuello con movimientos lentos pero decididos. Introdujo la llave. La cerradura se dio con un sonido seco y pequeño, el sonido de algo que lleva mucho tiempo sin abrirse. Adentro había 3 cosas: una fotografía, un documento doblado en 4 y un sobre cerrado con la letra de su padre en el frente. La letra de su padre. Rodrigo reconoció esa letra antes de leer el nombre. Era la letra de los domingos, de las notas que su padre le dejaba en la lonchera cuando era chico, de la firma al pie de las cartas que le mandó cuando fue al campamento de verano a los 11 años, el año antes de morir. «¿Qué es esto, mamá?» «Tu padre tuvo un hijo antes de conocerme», dijo doña Amparo, con la voz tranquila de quien ha ensayado estas palabras durante 32 años. Una relación de juventud. La muchacha se fue a Guadalajara cuando quedó embarazada. Él no lo supo hasta años después, cuando el niño ya tenía 8 años. Hizo una pausa. Cuando me lo dijo, yo ya estaba embarazada de ti. Y tuve miedo, Rodrigo.
Tuve miedo de lo que significaba, de lo que iba a cambiar, y le pedí que no lo buscara. Rodrigo no habló, escuchó. Él lo buscó de todas formas. No me lo dijo, pero lo buscó. Ese documento, señaló el papel doblado, es el reconocimiento de paternidad que firmó cuando el niño tenía 11 años, 2 meses antes de morir. Rodrigo tomó el documento, lo desdobló, lo leyó. El nombre del otro hijo era Aurelio Peñaloza Ríos, nacido en Guadalajara, 4 años mayor que Rodrigo. ¿Está vivo?, preguntó Rodrigo. La voz le salió diferente, no rota, pero diferente. Sí, vive en Guadalajara todavía. Tiene 44 años, es médico. Doña Amparo lo miró. Y lleva años queriendo conocerte. Me escribió hace 6 meses. Esa carta, señaló el sobre, es la que tu padre le escribió el mes antes de morir. La guardé porque no supe qué hacer con ella, y me equivoqué en guardarla tanto tiempo. Sus ojos no se apartaron de los de él. La equivocación fue mía, Rodrigo, no la de tu padre, y te pido perdón por ella. Rodrigo sostuvo el sobre en la mano sin abrirlo. Afuera, en el jardín, un pájaro cantó algo breve y se fue. ¿Por qué ahora?, preguntó por fin. Porque casi me quitan la posibilidad de decírtelo, y entendí que los secretos guardados por miedo no protegen a nadie, solo posponen el dolor y lo hacen más grande. Doña Amparo extendió la mano derecha y la puso sobre la de él. Tienes un hermano, hijo, y merece que lo sepas. Rodrigo miró la carta de su padre durante un tiempo que no supo calcular. Luego, despacio, la abrió. No leyó en voz alta. Doña Amparo no se lo pidió y él no lo ofreció. Esas palabras eran para él, las primeras palabras directas de su padre en 32 años, y las recibió como se reciben las cosas que llegan tarde pero llegan, con una mezcla de alivio y de duelo que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Cuando terminó de leer, dobló la carta con cuidado, la guardó en el sobre, la puso en la caja. ¿Cuándo puedo escribirle?, preguntó. Cuando quieras. Tengo su dirección. ¿Él sabe que usted me lo iba a decir? Le escribí el mes pasado. Le dije que era hora. Doña Amparo apretó su mano. Lo que hagan a partir de ahora es de ustedes. Yo solo fui el puente. Con 32 años de retraso, pero puente al fin. Rodrigo no lloró. Estuvo cerca, pero no lloró. Lo que sí hizo, por primera vez desde que tenía 12 años, fue recargarse un momento en el hombro de su madre. Solo un momento. Con los ojos cerrados, sin decir nada. Doña Amparo le puso la mano en la cabeza, despacio, como cuando era chico. Y así estuvieron los dos, en silencio, con la caja de madera sobre la mesita y la luz de la tarde entrando por la ventana, hasta que Rodrigo levantó la cabeza, respiró hondo y dijo: «Tengo que bajar a hablar con Inés». «¿Por qué?». «Porque lleva días poniéndose en medio de todo esto para protegerte, y nunca le he dicho bien lo que eso significa». Doña Amparo sonrió. No dijo nada. No necesitaba decir nada. El baile que faltaba a Inés estaba en la cocina lavando los recipientes del almuerzo cuando Rodrigo bajó las escaleras. Había algo diferente en él, no en la ropa, no en los gestos de siempre, pero sí en el peso con que caminaba, o más bien en la ausencia de ese peso que él había cargado desde el primer día que ella lo vio. Esa tensión de hombre que controla todo porque teme que si suelta algo, todo se caiga. Esa tensión había cedido algo, no desaparecido, cedido. Rodrigo se detuvo en el umbral de la cocina. «Inés». Ella apagó el agua y se giró. «¿Cómo está?». «Bien». Hizo una pausa.
buscando las palabras con la torpeza honesta de alguien que no las practica seguido. Quería decirle algo que debí decirle antes. Inés esperó sin apresurarlo. Usted llegó a esta casa y en 2 semanas hizo cosas que yo no había podido hacer en meses. No solo con los medicamentos o la fisioterapia. Rodrigo miró hacia la ventana un momento y luego la miró a ella. Mi madre se ríe, me habla diferente, se atreve a pedirme cosas que antes no pedía. Eso tiene que ver con usted. Tiene que ver con ella, dijo Inés. Yo solo le quité cosas que estaban en el camino. También tiene que ver con usted. Inés asintió sin más argumento. Había una clase de reconocimiento que no se debatía. ¿Hay algo que necesite?, continuó Rodrigo. Para trabajar mejor, para Lucero, para lo que sea, dígame. Inés lo pensó un momento, genuinamente. Los sábados que traigo a Lucero, ¿podría quedarse hasta las 4 en vez de las 2? A doña Amparo le hace bien tenerla más tiempo, y a mí me ayudaría no tener que correr para recogerla con mi mamá. Hecho. Y si algún día necesito cambiar un horario por algo de la escuela de Lucero, que pueda avisarle con tiempo sin que sea un problema. No es un problema. Entonces estamos bien, dijo Inés, con una sencillez que no era frialdad, sino lo contrario. La calidez de alguien que no necesita más de lo que pidió. Rodrigo casi sonrió. Ese casi que Inés había aprendido a reconocer en las últimas semanas como la versión de sonrisa que él sabía dar. El sábado siguiente llegó Lucero con una cinta morada en el cabello y la noticia de que ya le salía la parte rápida del jarabe tapatío, casi sin enredarse. Doña Amparo la recibió en el jardín, no en la silla de ruedas. En la silla de jardín, la de mimbre con cojín verde, que llevaba 3 años arrumbada en el cobertizo y que Inés había sacado y limpiado el día anterior sin decirle nada a nadie, porque sabía, con la intuición práctica que da el oficio, que ese día iba a hacer falta. Doña Amparo caminó desde la rampa hasta la silla con el andador, 4,5 metros, con Inés a un lado y Rodrigo al otro sin tocarla, porque ella había pedido expresamente que no la tocaran a menos que fuera a caerse, que quería sentir ella sola el peso de sus propios pasos. 4,5 metros. Tardó 3 minutos. Cuando se sentó, Lucero, que había estado esperando en el jardín con los ojos muy abiertos y la boca cerrada con un esfuerzo visible, soltó un «Lo hizo, lo hizo, lo hizo», y aplaudió tan fuerte que el eco rebotó en las paredes del jardín y llegó hasta la caseta del condominio donde don Beto, que estaba barriendo la acera, levantó la cabeza con cara de querer saber exactamente qué estaba pasando. Doña Amparo se rió. Con los hombros, con los ojos, con todo. «Chamaca escandalosa», dijo, completamente feliz. Fue Lucero quien puso la música. Tomó el teléfono de su mamá, con esa naturalidad de los niños que manejan la tecnología como si hubieran nacido con ella. Buscó algo, y de las bocinas del jardín salió «Bésame». «Bésame mucho» en la versión lenta de las que se bailan despacio con alguien. «Esta la sé bailar», anunció Lucero. «Me la enseñó mi abuela». «¿Sí?», dijo doña Amparo. «Muéstrame». Lucero hizo una reverencia exagerada, extendió la mano hacia doña Amparo con toda la formalidad del mundo y dijo: «¿Me concede este baile, señora?». Doña Amparo miró la mano extendida. Miró a Inés. Inés no dijo nada, pero su cara decía todo. «Usted decide». Doña Amparo extendió la mano derecha. Lucero la tomó con cuidado, como si supiera exactamente cuánta fuerza usar, y empezaron a moverse.
doña Amparo sentada, Lucero de pie, balanceándose juntas en ese ritmo lento que no era exactamente bailar, pero era algo mejor, algo que no tiene nombre técnico, pero que cualquier persona que lo vea reconoce de inmediato como uno de esos momentos que se guardan. Rodrigo los vio desde el borde del jardín. Inés estaba a su lado, sin decir nada, con los brazos cruzados y una expresión tranquila. «¿Hace cuánto no bailaba ella?», dijo Rodrigo. No era pregunta. «Desde antes de que yo llegara, según me dijo». Rodrigo miró a su madre. La vio balancearse. La vio cerrar los ojos un momento con la música. La vio ser, por un rato, simplemente una señora de 74 años bailando en su jardín con una niña de 8 que le apretaba la mano con cuidado. «Yo nunca bailé con ella», dijo, en voz muy baja, sin mirar a Inés. Inés no respondió de inmediato. Dejó que la frase existiera un momento sola. «Todavía puede», dijo por fin. Rodrigo la miró. Ella no lo estaba mirando a él. Miraba el jardín, pero había algo en lo que acababa de decir que no era un consejo ni una sugerencia. Era una puerta abierta, nada más. De esas que uno decide cruzar o no cruzar solo. Rodrigo miró a su madre. Se acercó al jardín. Lucero lo vio venir y lo evaluó con esos ojos suyos de 8 años que no perdonaban nada. «¿Usted sabe bailar?», preguntó sin dejar de moverse. «Más o menos bien o más o menos mal». «Lucero», dijo Inés, «es pregunta legítima, mamá». Doña Amparo se estaba riendo otra vez. «Más o menos mal», admitió Rodrigo, «pero estoy dispuesto a intentarlo». Lucero consideró esto durante un segundo con la seriedad de un juez. Luego soltó la mano de doña Amparo, dio un paso atrás y señaló a Rodrigo hacia su madre con un gesto que no admitía discusión. «Entonces le toca a usted». Rodrigo se paró frente a su madre. Doña Amparo lo miró desde la silla con esa expresión suya que llevaba 74 años perfeccionando, la que significaba «ya era hora». Él extendió la mano, ella la tomó. Y se balancearon juntos, despacio, con «Bésame mucho» sonando en el jardín de la casa de Polanco, con Lucero mirando con los brazos cruzados y cara de árbitro satisfecha, e Inés recargada en el marco de la puerta de la cocina, con una taza de café en las manos, y algo en los ojos que no era tristeza aunque se le pareciera un poco, de esa clase de emoción que viene de ver a otros en paz. Don Beto llegó 20 minutos después con el pretexto más transparente de su carrera, una maceta que alguien había dejado frente al número 14 y que venía a entregar personalmente. La maceta era suya. La había comprado esa mañana en el tianguis. Cuando llegó al jardín y vio la escena, Rodrigo bailando con su madre, Lucero de árbitro, Inés riéndose en silencio, se detuvo junto a la reja y se quedó mirando con la cara del hombre que ha vivido suficiente para reconocer un momento bueno cuando lo ve. Luego sacó del bolsillo trasero algo que nadie esperaba, una armónica, pequeña, plateada, un poco abollada. «Fui mariachi 12 años», dijo, para nadie en particular. «Algo me tiene que quedar». Y empezó a tocar, desafinado, apasionado. «Sin vergüenza, bésame, bésame mucho». Lucero lo miró y luego miró a su mamá con una expresión que decía claramente, «¿En serio?». Inés se tapó la boca para no reírse. Doña Amparo señaló a don Beto con un dedo y dijo, con toda la autoridad de 74 años, «Ese hombre puede quedarse». 3 semanas después, el juzgado archivó definitivamente la solicitud de tutela. El doctor Linares fue reportado al colegio de médicos. Fernanda no volvió a intentar nada legal.
aunque sí volvió a visitar a doña Amparo una tarde de martes, con flores y sin la carpeta de piel, y la anciana la recibió y le sirvió café apoyada en el andador. Porque hay cosas que se perdonan no porque merezcan perdón, sino porque cargar el peso de no perdonarlas cansa más de lo que vale. Aurelio Peñalosa Ríos llegó a la Ciudad de México un sábado de octubre. Rodrigo lo esperó en el aeropuerto. Se parecían en las manos, en la forma de pararse, en ese gesto de llevarse el puño a la boca cuando no saben qué decir. Se miraron un momento largo en la sala de llegadas. Luego Rodrigo dijo, con la torpeza honesta que era ya su manera de ser auténtico: «No sé bien cómo funciona esto», y Aurelio respondió: «Yo tampoco, pero traje tamales de Guadalajara por si acaso». Rodrigo soltó una carcajada real, la primera en mucho tiempo. Y así empezaron, riéndose en el aeropuerto de algo que no era exactamente gracioso, pero era lo mejor que podían hacer con todo lo que habían esperado. Doña Amparo caminó sola hasta el jardín por primera vez un martes de noviembre, sin el andador. 4,5 metros. Cuando llegó a la silla de mimbre y se sentó, cerró los ojos y levantó la cara al sol. Inés se sentó en la banca de cantera y la dejó estar. Así estuvieron las dos en silencio hasta que doña Amparo abrió los ojos y dijo, sin girar la cabeza: «Gracias, Inés». «No hay de qué, doña Amparo». «Sí hay mucho». La miró. «Eres de las personas que hacen el mundo más habitable». Inés reconoció las palabras, las mismas que don Beto le había dicho el día de los tamales. Decidió que daba igual si era coincidencia o no. Lo que importaba era que era verdad. Ese día, al mediodía, sonó la música otra vez en el jardín de la casa número 14 de la calle Schiller, en la colonia Polanco. Celia Cruz. La vida es un carnaval. Y esta vez Rodrigo Peñalosa, que estaba en el estudio revisando los planos de la obra de Tlalpan con el café todavía caliente, los escuchó desde arriba, sonrió solo y no bajó a preguntar qué estaba pasando. Ya sabía lo que estaba pasando, y estaba bien así. Todo lo que no se dijo y todo lo que sí. El miércoles que Aurelio Peñalosa Ríos llegó por segunda vez a la Ciudad de México, no fue en avión, sino en carretera, con su mujer Renata y su hijo de 12 años que se llamaba Ernesto, y que tenía los mismos ojos de todos los Peñalosa, esa mirada café oscuro que va derecho a donde mira sin pedir permiso. Rodrigo los esperó en la casa de Polanco. Había tardado 2 semanas en hacer la invitación. No porque no quisiera, sino porque no sabía bien cómo se invita a un hermano que no conoces a la casa de tu madre, que tampoco es su madre, pero que es el único vínculo vivo que tienen los dos con el hombre que los conecta. Finalmente le escribió un mensaje directo y sin adornos, como escribía todo: «Mamá quiere conocerte. ¿Puedes venir el miércoles?» Aurelio respondió en 3 minutos: «Ahí estaré». Doña Amparo se preparó para ese miércoles con una seriedad que Inés no le había visto antes. Le pidió que le ayudara a arreglarse el cabello de una manera específica, que buscara en el closet el vestido azul marino que llevaba sin usarse desde el año anterior al AVC, que pusiera flores en la sala. No rosas, que son de funeral, algo más alegre, margaritas si hay. «¿Está nerviosa?», le preguntó Inés mientras le abotonaba los últimos botones del vestido. «Tengo 74 años y artritis en la mano izquierda y la mitad del cuerpo que todavía no me obedece del todo», dijo doña Amparo. «Claro que estoy nerviosa, pero no lo voy a mostrar, que soy una señora». «Claro», dijo Inés sin sonreír, aunque le costaba. «Inés, doña Amparo, quédate cerca hoy, no porque te necesite para algo médico, sino porque tu presencia me da...». Hizo una pausa, buscando la palabra. «Peso, me ancla».
¿Entiendes? Inés la miró. Entiendo. Bien. Ahora tráeme las margaritas. Aurelio entró a la sala con esa manera de entrar que tienen los hombres que son médicos desde hace muchos años, evaluando sin que se note, tomando temperatura del espacio antes de acomodarse en él. Era alto como Rodrigo, un poco más ancho de hombros, con el cabello ya gris en las sienes y unas manos grandes que doña Amparo miró de inmediato y reconoció, aunque nunca las hubiera visto, las manos de Felipe, las manos de su difunto esposo. Renata era una mujer pequeña y directa, con cara de quien ha aprendido a dejar espacio sin desaparecer. El hijo Ernesto entró mirando el teléfono. Lo guardó cuando su madre le lanzó una mirada y se quedó de pie junto a la puerta con esa incomodidad específica de los niños de 12 años en situaciones que los adultos les piden que entiendan sin explicarles del todo. Rodrigo hizo las presentaciones con la misma economía de palabras que usaba para todo. Luego se sentó y dejó que la sala encontrara su propio ritmo, que es lo más inteligente que puede hacer alguien que no sabe bien qué hacer. Doña Amparo miró a Aurelio durante un momento largo. Él la miró de regreso. Ninguno de los dos habló primero, y eso estuvo bien, porque había cosas que no necesitaban palabras para establecerse. Fue Aurelio quien rompió el silencio, y lo hizo de la manera menos esperada. «Usted se parece a como yo imaginé que sería», dijo. «Mi mamá me habló de usted una vez. Dijo que era una mujer que sabía guardar lo suyo. No lo dijo como crítica». Doña Amparo lo miró con esa calma de décadas. «¿Cómo lo dijo?» «Con respeto», respondió Aurelio. «Dijo que si ella hubiera sido como usted, quizás las cosas habrían sido diferentes». Hizo una pausa. «Mi mamá murió hace 8 años. Cáncer. Lo sé», dijo doña Amparo. «Lo supo Rodrigo cuando empezamos a buscarte». Aurelio asintió. «Entonces usted sabe también que ella nunca habló mal de nadie en esta historia. Ni de Felipe, ni de usted, ni de la situación. Solo dijo que a veces la vida te pone en lugares donde no hay respuestas buenas. Solo respuestas posibles». Doña Amparo cerró los ojos un momento. «Era sabia tu mamá». «Sí». Una pausa. «Yo tardé mucho en entenderlo». Inés sirvió café en la sala y luego intentó desaparecer hacia la cocina con la discreción de quien sabe cuándo no es su escena. Pero doña Amparo la detuvo con un gesto de la mano. «Quédate, Inés». «Ya te dije». Inés se quedó de pie junto a la puerta, con la charola vacía, sintiéndose simultáneamente necesaria y fuera de lugar, que es exactamente como se siente uno cuando alguien confía en su presencia para algo que va más allá del trabajo. El hijo Ernesto levantó la vista hacia ella. «¿Usted cuida a la señora?» «Sí». «¿Le gusta?» «Sí». «Las cosas que valen la pena casi siempre son difíciles», dijo Inés. El niño la evaluó con esa ferocidad de los 12 años. «Mi papá dice lo mismo, pero de la medicina». «Entonces pensamos igual, su papá y yo». Aurelio, desde el sillón, miró a Inés con la misma expresión que Rodrigo había tenido las primeras semanas. Inés la reconoció y no hizo nada con ello. A media mañana, Rodrigo llevó a Aurelio al jardín. No hubo un plan. Simplemente los dos se encontraron de pie junto a la fuente después de que Renata y doña Amparo se quedaran hablando solas en la sala. Y cuando dos mujeres empiezan a hablar solas, los hombres aprenden a salir sin que nadie los corra. «¿Cuándo supiste de mí?», preguntó Aurelio. «Hace 3 semanas, el documento de reconocimiento de paternidad y la carta de mi padre». «¿La leíste?» «Sí». «¿Puedo preguntarte qué decía?» Rodrigo miró la fuente un momento. Que lo único que le dolía de morirse era no haber tenido tiempo de conocerte, que nunca te olvidó,
que desde el día que supo que existías, pensó en ti todos los días. Aurelio no dijo nada durante un rato. Yo también pensé en él todos los días, dijo por fin. Me lo imaginé de todas las maneras posibles, soltó el aire. Resulta que era igual a ti. Eso es raro de escuchar. Imagínate cómo es de raro decirlo. Rodrigo asintió. No sé bien cómo se hace esto, ser hermanos a los 40. Ni yo, pero creo que empieza así. De pie junto a una fuente, sin saber qué decir, diciéndolo igual. Una pausa. ¿Tienes hambre?, dijo Rodrigo. ¿Qué hay? Pozole. Inés lo hizo para la ocasión, aunque nadie se lo pidió. ¿Hace siempre eso? Siempre, dijo Rodrigo. Y en la manera en que lo dijo, había algo que Aurelio, médico de 20 años, registró de inmediato, pero tuvo la elegancia de no mencionar. Entonces entremos, dijo. Que el pozole no espera. Comieron todos juntos en el comedor grande que Rodrigo rara vez usaba, alrededor de la mesa de 12 lugares que siempre había parecido demasiado grande para una sola persona, y que ese miércoles, con 6 personas y una niña de 8 años que llegó a las 12 con Lucero, porque Inés la había llamado al colegio para que la trajeran antes. Intuición pura. Parecía exactamente del tamaño correcto. Don Beto apareció a la 1 con una bolsa de pan dulce y la naturalidad de quien lleva semanas esperando que lo invitaran. Nadie lo corrió. Se sentó en el extremo de la mesa y le contó a Aurelio toda la historia, desde Celia Cruz hasta el juzgado, con efectos especiales vocales incluidos. Aurelio escuchó con los ojos cada vez más abiertos. ¿Todo esto pasó en un mes? 28 días, confirmó don Beto. Las cosas importantes no avisan, señor, nomás llegan. El niño Ernesto había terminado su pozole y ahora estaba hablando con Lucero sobre algo que ningún adulto de la mesa alcanzaba a escuchar, pero que producía en los dos esa risa entrecortada y urgente de los niños cuando encuentran algo genuinamente gracioso. Doña Amparo los miraba desde su lugar con una expresión que Inés, desde la cocina, vio a través de la puerta entreabierta y guardó para siempre. La expresión de una mujer que ve la mesa llena y entiende que hizo bien en no rendirse. A las 3 de la tarde, cuando Renata y Aurelio empezaban a recoger para irse, doña Amparo pidió que la ayudaran a levantarse. Se puso de pie con el andador, caminó hasta el centro de la sala y desde ahí, de pie, con el vestido azul marino y el cabello arreglado y la columna tan derecha como le permitía el cuerpo que estaba aprendiendo de nuevo a obedecerle, miró a Aurelio. «Quiero decirte algo», dijo, «y quiero decírtelo de pie porque me parece que lo merece». Aurelio se quedó quieto. «Yo me equivoqué contigo. No con mala intención, pero el resultado fue el mismo. Tú creciste sin saber que tu padre te quería, y tu padre murió sin poder decírtelo. Eso pasó en parte porque yo tuve miedo, y el miedo es una razón, pero no es una excusa». Hizo una pausa. «No te pido que me perdones porque no es algo que se pida, pero sí quiero que sepas que me alegra que estés aquí, y que si quieres volver, esta puerta está abierta». Aurelio la miró durante un momento. Luego dio 3 pasos hacia ella y la abrazó, despacio, con cuidado, como se abraza a alguien que está aprendiendo a moverse de nuevo. Doña Amparo soltó una mano del andador para ponerla en su espalda. Inés, desde el umbral de la cocina, miró el techo, parpadeó varias veces. No lloró, casi. Don Beto, sentado en el sillón con la bolsa de pan dulce vacía sobre las rodillas, no hizo ningún esfuerzo por contener nada.
Se limpió los ojos con el pañuelo de tela que siempre cargaba y murmuró para sí mismo, con la voz un poco rota. Más vale tarde que nunca. Pausa. Caray. Los últimos en irse fueron Aurelio y Renata, con Ernesto dormido en el asiento trasero antes de llegar a Periférico. Rodrigo los acompañó hasta la reja, se dieron la mano. Luego Aurelio abrió los brazos y Rodrigo tardó ese medio segundo de los hombres que no abrazan seguido y tienen que recordar cómo funciona. La próxima vez vengo yo a Guadalajara, dijo. Te aviso cuándo. Renata hace birria los domingos. Avisa con tiempo para que haga de más. ¿Hace de más si aviso? Hace de más siempre. El aviso es para que se sienta considerada. Rodrigo sonrió. No el casi sonrisa de las primeras semanas. Una completa, sin reservas. Hay días que no se olvidan, no porque sean perfectos, sino porque en ellos pasan exactamente las cosas que necesitaban pasar, ni más ni menos. Y eso es más raro de lo que parece. A las 5 de la tarde, con la casa en silencio y doña Amparo durmiendo la siesta que se había ganado con creces, Inés recogió la cocina por última vez ese día. Lucero estaba en la sala dibujando algo en su cuaderno con la lengua ligeramente afuera, como hacía siempre cuando se concentraba. Rodrigo entró a la cocina con 2 tazas de café. Puso una frente a Inés sin preguntar. «Gracias», dijo ella. «Gracias usted», dijo él. «Por hoy. Yo no hice nada especial hoy. Hizo el pozole». El pozole sí. Lo demás fue obra de ellos. Rodrigo se recargó en la barra con la taza en la mano y miró hacia la sala, donde Lucero seguía dibujando con la lengua afuera. «¿Qué dibuja? Pregúntele. Le encanta que le pregunten». Rodrigo miró a Inés un momento. Luego tomó su café y fue a la sala. Inés lo escuchó desde la cocina. «Oye, ¿qué estás dibujando?» Una pausa. «La mesa de hoy», dijo Lucero. «Con todos. ¿Puedo ver?» Otra pausa, más corta. «Sí, pero todavía no termino al señor de la armónica». Inés sonrió sola en la cocina, con la taza entre las manos y el café caliente, y la tarde afuera siendo una tarde de miércoles normal en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más ruidosas y complicadas y hermosas del mundo, y que no sabe nada de lo que ocurre en las casas de sus calles, pero que de todas formas los contiene a todos, a los que esperan, a los que llegan tarde, a los que aprenden a moverse de nuevo y a los que encuentran, sin haberlo buscado exactamente, el lugar donde deben estar. Fin.